Cocina tradicional. Hoy, cocina Tradicional asturiana. Sí. ¿Cómo hacer unas buenas fabas con almejas? Ingredientes. Almejas, Fabas. agua, sal. ¿Es una introducción? Sí. ¿O no? Vale. Pues estamos aquí con una nueva edición del podcast, Los Novatos de la Educación, ¿no? Y vamos a, hoy, igual que en la edición anterior, el podcast anterior, hablábamos del sistema educativo, enfocándolo en algo que es más allá del sistema académico, ¿no? Más allá. Y hablábamos y dejamos un poco abierta la posibilidad de hablar de uno de los que creemos que es el motor de la educación, que son los hogares, ¿no? Y lo que sucede en el hogar. Entonces, en el podcast de hoy vamos a hablar y profundizar un poquito en cómo podemos asumir la responsabilidad individual cada persona que está en un hogar y también, pues, cómo hacer esa labor de poder crear ese recipiente a través de esa marca familia que a veces hablamos, en la que poder, pues, continuar con esa educación y esa formación de esa base que nos permita luego hacer frente a las dificultades de la vida, ¿no? Sí. De eso va a ir. El día a día, sí. Así que te invitamos a que te quedes o que sigas este podcast y que puedas, pues bueno, profundizar y, ¿por qué no?, reflexionar sobre qué es el sistema educativo y cómo puedes participar tú en él, independientemente de, o yendo más allá de lo que es el sistema académico. Sí, Y por eso hoy, ¿qué te parece si hablamos de eso, no? Joder, me parece fantástico, ¿no? Porque además creo que es como la clave, el pilar o la raíz, si quieres, ¿no? de la educación, ¿no? Donde ponemos el foco. Yo reflexionaba sobre esto y pensaba, pues cualquier persona puede convertirse en un momento determinado en madre o padre. Sin más, aparece un hijo en tu vida, así, y te ha convertido en madre o padre, ¿no? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Bueno, pues, ¿no? Somos novatos, ¿no? Somos novatos, ¿no? Muy novatos, seguimos siendo novatos. Vale, y entonces yo creo que es una de las funciones de la disciplina, por decirlo de alguna manera, que como ser humano tenemos, en las que nos dejamos llevar un poco con experiencia ninguna, porque bueno, como decimos, somos novatos. Nunca has sido madre o padre de un niño hasta que lo eres, pero luego no lo eres, nunca has sido de dos hasta que lo eres. Y ni siquiera ha habido un proceso, digamos, consciente de que te hayas ido formando o educando para ser padre o madre, que probablemente lo hayas hecho de manera inconsciente, pues modelando otras personas que están en tu entorno, ¿no? O incluso la televisión o las películas, vas aprendiendo de donde puedes. Vas cogiendo información, pero no tienes nada formal, y no digo con esto que haya que tener una formación, ¿no? Ni siquiera académica, ¿no? Y formal para ser madre o padre. Bueno, a lo mejor no estaría de más, y hoy a lo largo del podcast de hoy hablaremos de esto, ¿no? Pero ¿experiencia? ¿Experiencia no tienes como madre y como padre, ¿no? Y luego el conocimiento, por decirlo de alguna manera, el conocimiento que tienes sobre eso de ser padre o madre, ¿está basado en qué? Acabas de decir tú, bueno, pues en ver a las otras personas, ¿no? En ver a, mis sobrinos y sobrinas, ¿no? O si trabajo con niños, o si la vecina o el amigo o la amiga que tiene su, ¿no? Pero no tengo conocimientos. He podido leer algo, bueno, pero realmente no tengo yo conocimientos en esto. Los conocimientos se van adquiriendo, ¿no? También a la par con la propia experiencia. Y a lo mejor lo que marca más en cuanto a conocimientos es la vivencia personal que tú has tenido como hijo. Probablemente, sí. ¿No? Porque como hijo o como hija, pues has vivido un modelo educativo. Pero claro, lo has vivido desde el rol de hijo o de hija. Y probablemente hacer el salto de cómo me he sentido yo como hijo o hija, ¿no? De pequeño, quiero o de alguna manera proyecto en cómo va a ser mi modelo educativo como padre o como madre, ¿no? Y yo creo que ahí hay una dificultad importante, porque han cambiado las circunstancias, porque, ¿no? Y nos hace pensar, quizás, esto lo digo y casi que te lo pregunto por si quieres dar tu opinión, ¿no? Es
nos hace pensar que eso ya es suficiente para que yo empiece a caminar este camino que se me abre delante cuando soy padre, ¿no? Es decir, yo mi padre, mi madre me trataban así, hacían esto, no me gustaba, esto sí me gustaba, tal, bueno, cojo lo que me gusta y lo que no me gusta para hacer lo contrario, y con eso ya tengo suficiente, junto con mi pareja si la tengo, ya tengo suficiente para poner el modelo delante de cuál va a ser, ¿no?, la manera de educar. Y yo creo que eso se está viendo, ¿no? Yo creo que eso no es suficiente. No es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo decía Jen Nelsen, que es un poco la madre, o una de las madres de la disciplina positiva, ¿no? Decía, yo era la mejor madre del mundo hasta el momento en el que tuve a mi primera hija. Eso te lo digo yo siempre. Yo no soy padre y ya ves cómo lanzo rápidamente a lo mejor juicios de valor, ¿no?, sobre cómo hacer o dejar de hacer. Sí que trato de hacerlo con amabilidad porque entiendo que somos novatos realmente, ¿no? Y por mucho que yo pueda entender tu situación como padre, no llego a poder estar, no lo he vivido, ¿no? No, claro, ni tampoco estás en mis circunstancias. Claro, ni en tu contexto, claro. Yo estoy en el mío y claro, con mi interpretación de incluso de qué me está pasando a mí o te está pasando a ti, ¿no? Que también pasa en otras disciplinas, ¿eh? Que esto en un parque, en un bar o en un supermercado oímos a la gente igual, ¿no? Uy, madre, a mí me duele la espalda y uy, a mí también, eso es una contractura, tienes que tomarte no sé qué antiinflamatorio, ¿no? ¿Y por qué va a ser una contractura? ¿Y por qué sabes tú que, ¿no?, lo que me pasa a mí, si he hecho un esfuerzo o no, si tengo una hernia de disco? No sé qué decir. Es como, es muy fácil generalizar. Generalizamos, todo el mundo es entrenador de fútbol aunque no haya entrenado, todo el mundo es médico sin que haya estudiado, ¿no? Y todo el mundo, entonces yo creo, sin que político, bueno, una cosa, tenemos opinión y generalizamos en base a un criterio que es de una única experiencia mía, que generalizo. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no?, tu situación y tus circunstancias. Siempre nos vienen ruidos cuando... Es verdad, pero esto es una turbina... no sé... Ornella, si siempre nos pasan aviones, pongamos donde nos pongamos, ¿eh? Perdón, este es más grande que el anterior, ¿eh? Entonces, a lo que voy, ¿no? Sin ánimo de hacer un juicio así sobre todas las madres y todos los padres, educadores, ¿no?, yo apelo a la humildad, ¿no? Y como hablábamos, yo hago lo mío. ¿Sí? Llamamos al podcast Novatos de la Educación, ¿no? Y hemos leído bastante y tenemos cada uno nuestra experiencia y nos hemos formado y nos hemos formado además con personas que son referentes a nivel nacional, por ejemplo, en esto de la educación, ¿no? Y aún así, ¿no?, todavía nos cuestionamos cosas. Y necesitamos seguir actualizando. Aún así, y por eso nos cuestionamos, porque nos hemos dado cuenta de que de esto va. Claro. De no caer en, es que esto es así, ¿no? Claro. Es un tema de probabilidades y posibilidades, siempre lo hablamos, ¿no? Claro, y yo soy padre de 2 niñas de 10 y de 9 años, pero es que nunca lo había sido antes. Claro. Nunca lo había sido, ¿no? Entonces me tengo que actualizar. Y me tengo que actualizar y además tengo que conocer a mis hijas, porque aunque son muy similares en edad, bueno, se parece lo que un huevo a la castaña. Claro. Es decir, nada, ¿no? Cada una es distinta, ¿no? Completamente distinta, y tengo que conectar con ellas y tengo que conocerlas, ¿no? Para trabajar esa relación. Yo creo que sacando algo que ya, que lo acabas de comentar, ¿no? El conectar, eso que muchas veces hablamos y que en las formaciones que impartes y las que has asistido yo y en las que estabas tú, se habla del vínculo, ¿no? De ese vínculo, ¿no? Hablabas antes, todo el mundo sabe de fútbol, sabe de política, sabe de medicina, ¿no? No hay tantas conversaciones en las que la gente habla de cómo creo yo un vínculo con otros seres queridos, ¿no? No hay tanta... A ver... Espera un poco por si acaso no se escucha bien. ¿Vuelve a pasar otra vez la turbina? Mira, ¿se escucha bien ahora? Sí, ¿no? Sí, bueno, ahora ya ha pasado. Vamos a pararnos un poquito en qué es lo que hace que, y te hago la pregunta, ¿no? Que si yo, por ejemplo, hablo contigo de quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo, o el Sporting o el Oviedo, o X, pues la gente entiende que sea normal que tú y yo hablemos de eso. Ya. Ahora, cuando empezamos a hablar del vínculo, de la amabilidad,
del escuchar con atención plena, del aprender a estar aquí dejando que las cosas sean como son sin juzgarlas y esperando un poquito, ¿no? Parando, nos empiezan a mirar ya raro. Claro. ¿No? Claro. Cuando tú y yo sabemos, desde los novatos que somos, cómo aumentan las probabilidades y cómo aumenta las posibilidades de que nuestro vínculo mejore cuando sabemos estar de una manera determinada, que no se suele hablar. No se suele hablar. Y es donde un poco quiero también enfocar que en el sistema académico, instituto, escuela, universidad, pues es normal que a lo mejor ahí no se esté cultivando el que tú seas capaz de crear vínculos, aunque lo estás trabajando de manera social porque estás con otras personas, ¿no? Claro. Pero ¿cómo podemos hacer para que se empiece a ver más normal que tengamos conversaciones de generar vínculo, ¿no? Y no solo de hablar de la superficie de cosas, que también, pero generar vínculo. Joder, me vienen muchas cosas, así como... Perdona, porque igual no, pero es porque es muy interesante lo que dices, porque cuando hablamos de fútbol, pues mi opinión, o incluso mi posicionamiento, realmente no va a repercutir en nada en lo que haga un equipo u otro. Y probablemente tampoco repercuta en nada en el desarrollo personal de tu hijo o tu hija, ¿no? ¿El fútbol? Lo que tú hables sobre Cristiano Ronaldo... Eso, vale, pensé que decías, digo, estoy completamente en contra de también, tuya. Yo es para sacar un tema de... Sí, ahí voy, ¿no? Es decir, si tú y yo hablamos de fútbol, podemos hasta ponernos como muy vehementes a defender cada uno nuestra posición y tal, y eso no repercute en el equipo y tampoco repercute en nuestros hijos, efectivamente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de educación... O sí por la ausencia de estar con tus hijos mientras estás perdido en Bueno, eso claro, es otra cosa, ¿no? Quiero decir que también hay momentos, hay momentos en los que hay que estar hablando a lo mejor de fútbol a quien le guste, ¿no? No, pero lo que me refiero es que cuando hablamos de educación, a mí lo que me viene es que generalmente de lo que se habla es desde la queja. Es decir, es que mi hija, fíjate lo que ha hecho, porque tal, porque cual, ¿no? Y hay una cierta tendencia, no quiero tampoco generalizar demasiado ni caer, ¿no? en ese comentario, ¿no? Pero el hecho de, pues fíjate mi hija, es que no me hace caso, es que ya se lo puedo decir 20 veces, de 20 maneras distintas, y hasta que no le pego un bocinazo, no me obedece, ¿no? Y estoy hablándolo contigo, y como tú tengas hijos, me vas a validar eso a mí. Es muy probable que me valides eso. Es más, incluso me dices, bueno, pues eso, bueno, con el mío a lo mejor, con el mayor no, pero con el pequeño, el otro día tuve una pelotera, ¿no? Y entonces la conversación no está centrada en cómo hacer para generar el vínculo, sino es una manera de desahogar, ¿no? De drenar el sufrimiento que yo tengo por el tipo de relación. Está bien porque se acumula mucha tensión y esas conversaciones yo creo que son útiles si luego se baja, ¿no? Un poquito. Pero esa es la otra parte. Y se dice, vale, claro. Vamos a ahondar un poquito más que esto está así. Claro, ¿no? pero ahí no se suele llegar tanto. No se suele llegar tanto. Ya no te digo si hablamos de adolescentes. Ya. Porque hoy la palabra adolescente, ¿no? Que además viene de adolecer. Es que si lo piensas, o sea, casi es hasta triste que le llamemos adolescentes, ¿no? Es como, Dios, le podíamos llamar de otra manera, no sé. Bueno, pero... ¿Y adolecer? ¿Eso qué significa? No, me suena a que adolecen, pobres, que son víctimas de, ¿no? Son como dolientes, son como sufridores, ¿no? Es como la palabra paciente, ¿no? Cuando hablamos en términos sanitarios, el que padece, ¿no? Pues el que adolece. Es una cosa así un poco, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de adolescentes, los padres nos enganchamos en una batalla de a ver quién sufre más con su adolescente, ¿no? ¿Quién le hace la liada más gorda, ¿no? Y cómo... Entonces, desde ahí, que puede estar bien para drenar, para desahogar, bueno, está bien, oye, ¿no? Hay un refrán en España que no sé quién lo dijo, pero que se pervirtió, es decir, se cambió el significado del refrán, ¿no? Y es el de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Y el refrán parece ser que el original, lo tenemos que mirar a ver si es cierto, ¿no? Pero que el original es mal de muchos, consuelo de todos. Porque realmente, si tú y yo estamos hablando del sufrimiento que tenemos los dos, pues es probable
que nos consolemos, poco o mucho nos consolemos, ¿no? Vale, hasta ahí bien, ¿no? Y de hecho los grupos de padres o escuelas de padres, todo esto sirve para drenar, para poner en común nuestros sufrimientos. Ahora, de esa conversación se pasa al, vale, ¿y ahora qué puedo hacer yo para cambiar esto? ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué me falta a mí como padre o madre que no sé, que no puedo, que no tengo el recurso? ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? ¿No? Y simplemente llegamos a ese punto cuando ya el sufrimiento del dolor es grande. Y entonces buscamos, que no está mal tampoco, pero buscamos que nos lo arreglen. Y lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Bueno, pues buscamos ahí a alguien y que nos lo solucione. Sí. Que no está mal del todo, y puede ser que como padre o madre lo hagas diciendo yo soy parte activa de ese, vamos a ver si lo arreglamos, aunque no haya nada que arreglar, digo, o puede ser que, oye, arréglamelo, ¿no? Claro, por eso. Y por eso en el podcast anterior se hablaba de algo y tú lo sacaste, que era la ceguera, ¿no? Esa ceguera, claro, yo creo que es un poco en el punto en el que estamos, ¿no? Sí. En muchas conversaciones que tenemos y decimos, ¿por qué sabiendo que si cultivas en ti ciertas cosas te van a ayudar a que en tu familia, en tu hogar, las cosas vayan mejor? Y cuando digo cultivar en ti es que tú aprendas a regularte emocionalmente. Y que esto de cuando digas regularse emocionalmente, que la gente empiece a entender de qué va, ¿no? Que tú empieces a cultivar un lenguaje contigo mismo que te ayude a entender el mundo en el que vives de una manera que puedas fluir con lo que hay allí, que incluso empieces a cuidarte de una manera que te permita estar con mayor energía, con mayor bienestar, parar, soltar, para no estar siempre cogiendo cosas y estar con tensión. O sea, un montón de cosas que una persona puede hacer consigo misma para mejorar y ir al hogar, ¿no? Claro, pero esa ceguera está ahí. Sí. Porque hay muchos hogares con mucho sufrimiento. Y ya estamos hablando aquí de generalizar, pero lo hay, por muchas razones. Incluso en hogares en los que no, pues lo tienen todo, da igual el sufrimiento, porque pasan ciertas cosas con los seres humanos que están ahí, ¿no? ¿Cómo podríamos, pues hoy en este podcast, un poco contagiar o hacer que la gente quite un poco y mire que en realidad muchas de las soluciones que están buscando en ese entorno familiar pasan por uno mismo? Claro. Nos preguntábamos, yo creo que también lo hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Nos preguntábamos, ¿cuánto sufrimiento, ¿no?, hay en el hecho de vivir de esa manera en la que vivimos cuando tienes sufrimiento, ¿vale? Porque nosotros planteamos que hay otras maneras, ¿no? Otra forma de vivir, de cuidarte, de hablarte a ti, contigo mismo, ¿no? De cultivar muchas cosas en ti. Hay muchas maneras y sobre todo porque el camino es infinito. Infinito. Nunca acaba. Infinito, nunca acaba. Por eso hablamos de que siempre se puede uno dar cuenta de cosas de uno mismo que no se ha dado cuenta. Claro, por eso. ¿No? Porque no acaba. Ahora, en esa manera de vivir que puedes estar sufriendo, y cuando hablamos de hijos, ¿no? Pues puedes sufrir y mucho. Claro. Mucho, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Es una dinámica familiar muy disruptiva que se alimenta a sí misma, ¿no? Porque los miembros de esa dinámica, ¿no? Mamá, papá, si existen, dos hijos con mucho conflicto, con problemas que se mezclan, problemas de pareja, económico, en fin, todo eso, se establece una dinámica que al final hace que todos los miembros de esa familia sufran, ¿no? Ahora, esas personas nos preguntamos, ¿no? Esa persona X, la que sea, ¿está dispuesto a vivir con ese sufrimiento? Pues parece que está, ¿no? Yo no digo que sea responsabilidad o no, de una parte tendrá cada uno de responsable en todo esto y luego hay circunstancias, pero ¿está dispuesto a vivir con ese sufrimiento? Pues ahí está. Ahora la siguiente pregunta que yo hago es, ¿y esa persona está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para salir de ese sufrimiento? Pues no digo que sea ni fácil, ¿no?, ni que la solución se la tengamos que dar nosotros en el instituto, por supuesto. No, nunca hablamos de eso. No hablamos de eso, ¿no? Pero hay otro camino. En esos infinitos caminos que tú dices, los hay. Ahora, ¿estamos dispuestos a cambiar?
Y entonces, si estamos dispuestos a cambiar, entiendo que es porque ves que hay una posibilidad de cambio. Tienes que ver una luz, ¿no? Porque si no, esa ceguera es completa y te dice, hagas lo que hagas, vas a seguir igual, no te muevas, ¿no? Es una resignación, una indefensión aprendida que hablamos en psicología, ¿no? Pero yo creo que hay otra posibilidad, ¿no? Y por ejemplo, eso sí, que nosotros en el instituto ofrecemos alternativas, son posibilidades, puertas. Son puertas que una persona puede abrir, atravesar, y en ese atravesar esa puerta hay una transformación de una persona, ¿no? Sí. Y vuelvo a decir, todas estas palabras de transformación, trascender, tienen que empezar a sonar, ¿no? Porque ahí están muchas de las soluciones en muchos de los conflictos que tenemos en la familia y en la sociedad. Claro. ¿No? En la familia y en la sociedad. Y hoy nos hemos puesto al lado del aeropuerto. Hay muchos padres que no buscan el cambio porque piensan que se tienen que adaptarse a los hijos. Bien, claro. Te cuido que esto queda grabado. Entonces voy a buscar al psicólogo a mi hija, voy a buscar a los pobres críos y psicólogos. Ahí es un poco, gracias a Nela por traerlo, porque es un poco, que a lo mejor nos liamos Miguel y yo a hablarlo, pero la labor, seas padre, madre, entrenador, entrenadora, profesor, profesora, o pareja, o simplemente persona que convive con otra, no pasa por cambiar al otro lado. Pasa para que el vínculo, la relación, lo que está pasando en ese hogar se transforme, porque hay dos partes que se van transformando. Y a lo mejor el que gana conciencia primero, o toma conciencia primero, es el que empieza a hacer pequeñas cosas, como una simple cosa que es, un día me paro a escuchar sin tener que responder, sin tener que rebatir. Un día me doy la oportunidad, mira, hoy simplemente voy a escuchar a otra persona. Y decir, oye, lo he escuchado, déjame masticarlo. Y no se lo devuelvo ya, ¿no? Y esto parece una tontería. ¿Cuántas personas están equipadas para hacerlo? Todo el mundo está equipado para hacerlo. Pero cuando llega la emoción, el impulso, la impulsividad, pues muchas personas no tienen esos recursos entrenados para hacerlo, ¿no? Y esto lo hablamos aquí, las personas que estamos en este podcast, e invitamos a más gente que tenga esa reflexión. No porque tengan que hacerlo a través de un programa como cómo hablar con tus hijos, que me parece maravilloso, o con un programa como reducción de estrés basado en el mindfulness, que me parece maravilloso, sino es que algo está en ti. No tienes que ir a una carrera de psicología para que te lo enseñen. No. No tienes que ir a hablar con un maestro en el Tíbet para que te lo enseñe. Está en ti. Darte cuenta de qué pasa cuando yo le devuelvo instantáneamente a alguien algo que me ha hecho daño, o me paro un ratito a masticarlo sin devolverlo. Habrá veces que habrá impulsividad y otras veces, ¿por qué no va a haber ese parar? ¿No? Probablemente no tengas que ir a la universidad. Probablemente no tengas que ir al Tíbet, probablemente no tengas que hacer un máster pero también es verdad que no, si estás sufriendo, si estás con dificultades en la relación con tu familia en casa, no sirve delegar la responsabilidad a los demás y lo que dices tú, Ornella, ¿no? El atribuir, ¿no? Incluso hasta la culpa, ¿no? Porque lo hablan desde ahí, es que si no fuera por ti, ¿no? Si tú cambiaras, si tú hicieras otra cosa, entonces ni es necesario probablemente una formación ¿no? de alto nivel, pero tampoco nos ayuda el dejar que la relación fluya y que surja lo que tenga que surgir y que vayan cumpliendo años y luego rezar si tengo suerte para que mis hijos me salgan bien. Entonces, eso tampoco es, ¿no? Yo creo que se trata de eso, de pararse y ser consciente, y una de las participantes de uno de los grupos de Cómo Hablar dijo en una, no sé si fue en la segunda sesión o en la tercera, saltó así como si hubiera tenido un insight, ¿no? Y dice: venga, Miguel, pero entonces esto va de nosotros. Claro, y lo dijo tan sorprendida que por eso me hace tanta gracia, ¿no? Y que lo recuerdo con tanto cariño, ¿no? Porque es como, claro que va de nosotros. Es decir, puede ser que nuestros hijos cambien muchas cosas, pero van a cambiar muchas cosas. Van a cambiar, claro. Pero si tú en el día a día a tu hijo le dices: eres un pesado, eres un torpe, ¿no? O me tienes harta y déjame en paz, o te voy ya y te amenazo incluso te castigo, te quedas sin ¿no? Y podías hacer la mitad de lo que hace tu hermano, pues si en el día a día, que son esas las monedas
realmente, ¿no? No sé si me habéis oído hablar alguna vez el ejemplo, ¿no? De si tú quieres coger un billete de autobús que va de un extremo al otro de la ciudad, ¿no? Tienes que pagar el billete del autobús, ¿no? Y llegas tú y sacas de la cartera, pues no sé, 500 euros. No sé si sigue en circulación el billete. Desafortunadamente tampoco lo sé. Yo es que nunca supe si ese billete realmente estaba en circulación. Llegué a los de 200 alguna vez, pero más de ahí ya... Bueno, vamos a poner el ejemplo de 200, que me vale igual, ¿no? Entonces le llegas al conductor del autobús y le dice, ¿me cobra usted el billete? Y te va a decir, no vale. Sí, hombre, ¿cómo no vale? Un billete, 200, curso legal. Cambio para esto. ¿No? Euros. España vale, ¿no? Y te dice que no puedes. No puedes pagar el billete. ¿Por qué? Porque no funciona eso, ¿no? Entonces yo digo, en educación los billetes de 200, de 500, si es que existen de verdad, pues esos son los valores. Esos son tus principios. Esos son lo que tú quieres ver cuando abras la puerta 20 años más tarde y aparezca tu hijo o tu hija de 25. ¿Y quieres ver a quién? Pues a un hijo que es buena persona, responsable, cariñoso, en sí misma, con capacidad de comunicarse, con capacidad de llevar una relación sana con su pareja o con sus compañeros y compañeras, pues no sé, pues todo eso, de aprender. Pues todo eso son billetes de 500. Son billetes de 500. Que mi hijo o mi hija mañana sea responsable, eso es un billete de 500. Pero para que sea responsable, el billete de 500 no se lo puedes dar con 3 años. Sí. No puedes decir, toma hijo, sé responsable. Yeah. Y te mira así, no, necesita monedas y las monedas son hacerle responsable cada del una día a de esas día. Conversaciones, cada uno de esos escuchar Exacto. con atención plena, cada una de ese tiempo que dedicas a compartir simplemente un momento de dificultad con esa persona, no lo sé, hay tantas cosas. Claro, ¿y el dinero es bueno o es malo? Pues depende de lo que se haga con él. Claro. Depende de lo que se haga con él. Entonces, tú también puedes generar billetes de 500 euros muy malos. Es decir, si tú estás etiquetando a tu hijo durante, unos años, y le estás diciendo que es malo, es torpe, es inútil, es rebelde, es tal, y luego enlaza con la adolescencia, que sigue siendo más inútil, más rebelde y más demás, ¿no? Al final acaba teniendo el billete de 500 euros, pero desde el otro lado, ¿no? Desde soy rebelde, pues voy a actuar como tal, ¿no? Porque las monedillas que se le han dado, cuidado. Porque las monedas que le hemos dado han alimentado ese billete, ¿no? Sí. Entonces, ¿se trata de nosotros? Se trata de nosotros. Y se trata de ver qué monedas utilizamos. Esto no quiere decir que todas las monedas las vayas a utilizar bien. Quiere decir que somos vulnerables, novatos. Ahora, por ejemplo, somos novatos y te equivocas muchas veces. Y lo decimos de verdad creyéndonoslo. Y tú en este ámbito como padre que eres, pues te escucho muchas veces, oye, soy novato, ¿no? Sí. ¿Qué hace, ¿no? que una persona como tú, señor Miguel Ángel, ¿no? Con una profesión que es enfermero, con su plaza, con su vida, digamos, ya estructurada y en equilibrio, que es psicólogo, que tiene su formación como psicólogo, que tiene una familia y un hogar en el que él va haciendo cosas en sí mismo, ¿no? Para poder compartirlas en su hogar y crear esa marca familia, que luego nos hablarás de ello, ¿no? ¿Qué hace que tú ahora estés aquí conmigo? Y haya esa intención de decir, oye, que más personas lo hagan, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que te mueve a que otras personas lo hagan? Porque, oye, tú estás haciendo tu parte, pero ¿por qué el ir un poquito más allá y dedicar este tiempo que dedicas, joder, pues con tanto amor y con tanto cariño, que por lo menos yo lo puedo decir porque lo comparto contigo constantemente, pero que es tu tiempo, ¿no? Y que muchas veces generosamente y altruistamente y luego podrá venir a lo mejor revertir en otras muchas formas de riqueza, ¿no? Pero lo dedicas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que lo hagas? No lo sé. No lo sé, sí lo sé. A ver, hay una parte que es el hecho de que yo en todo esto, ¿no? Tengo el aprendizaje que puedo aplicar en mi casa, ¿no? Pero también es verdad que el aprendizaje que tengo en mi casa, ¿no? Pues es experiencia dentro de mis circunstancias que luego comparto con otros padres o con otras madres, ¿no? Y que aprendemos todos. Entonces hay una parte, digamos, egoísta en cuanto a experiencia, conocimiento, ¿no? Mío para mi casa, ¿no? Para mi familia. Un poco eso de que el maestro enseña aquello que quiere aprender, ¿no? Claro, ahí está, ¿no? Eso es. Y esto suena así como muy romántico, si quieres. Pero tenemos que hablar de esto. Pero es una realidad. Porque, ¿no? Aunque nos llamen frikis, aunque nos digan, hay que empezar a normalizar estas conversaciones. Claro, porque yo me equivoco y ahora, si quieres, compartimos una de mis equivocaciones. En público, entonces, una equivocación garrafal mía, ¿no? De la que aprendí muchísimo, porque además es de las que aprendí. No, ahora lo comparto si quieres. Pero yo creo
creo que hay otra parte, ¿no? Y es que en esto de haz tu parte, ¿dónde acaba? Claro. Haz tu parte. Y yo creo que tenemos la posibilidad, porque por mis circunstancias, porque estudié enfermería, porque estudié psicología, porque estuve unos años en consulta privada como terapeuta, que tuve también experiencia con familias, porque hoy colaboro también con una asociación de protección a la infancia, ¿no? Y estoy relacionado también con el ámbito del divorcio, la separación y lo que eso afecta a los niños y demás. Y entonces, desde ahí veo, bueno, pues que puedo ayudar a otras familias, ¿no? Y que al final, en mi parte, en lo que está, digamos, como dentro de lo que yo puedo hacer, está también el no quedarme con mi familia solo, ¿no? Sino que si hay otras personas, otras madres, otros padres, ¿no? Que tienen estas dificultades y que en el camino nos podemos juntar, y solo por el hecho de juntarnos, bien haciendo una formación, bien el grupo de consulta online, ¿no? Que empezamos ahora también en octubre, donde nos juntamos para buscar entre todos, bueno, alternativas a lo que nos pasa en el día a día. Jolín, si con todo eso hay puertas de luz que se van abriendo en todas esas familias, entonces es maravilloso, ¿no? Porque en mi idea utópica de cambiar la sociedad, ¿no? Esto es como algo hasta infantil, si quieres. Que están de moda las distopías, ¿no? O como se diga, no las utopías, ¿no? Sí, ahora vamos, bueno, pues en la idea mía todavía sigo en esa idea utópica de poder cambiar poquito a poco cosas, ¿no? Y lo decía José, nuestro compañero, ya hace un tiempo también decía, él dice, no, pues si es egoísta esto, egoísta puro y duro, porque yo lo que quiero es que los hijos de mis amigos y los padres de los niños que van al colegio con los míos hagan estas cosas, porque quiero que donde se relaciona y con quien se relaciona a mis hijos, ¿no?, sean padres conscientes. Entonces, también hay esa intención, ¿no? También hay esa intención. Entonces, bueno, pues está en el que haz tu parte, Miguel, ¿no? Hacemos nuestra parte, cada uno en lo nuestro, hacemos nuestra parte. ¿Para qué? Porque yo te puedo devolver la pregunta, ¿no? ¿Por qué tú, una persona que te has formado, que te cultivas día a día, ¿no?, en esto de vivir sin prisa y de aceptar lo que viene y aprender además de la experiencia del día a día, porque no es fácil para nadie, ¿no? Bueno, hay gente que tiene situaciones más difíciles en la vida y otros, pero a todos en algún momento hemos tenido un tropiezo, ¿no? Y aceptar eso. ¿Y por qué tú no solo te has formado y sigues actualizándote en esto, sino que intentas hacer grupos para que la gente viva sin prisa y que mejore su nivel de estrés? ¿Por qué lo haces? Pues mira, yo tengo la respuesta porque creo en el poder que tiene la tribu para poder transformarse, ¿no? Y puede que haya alguna persona que de manera individual, aun teniendo la equipación necesaria, no va a poder llevar a cabo esa transformación porque necesita un poco de ese acompañamiento en un momento del camino, ¿no? Como lo necesito yo, muy de vez en cuando, como lo he necesitado y lo seguiré necesitando. Y claro, he sentido, ¿no?, que nos hemos individualizado tanto que hemos empezado a tratar de hacer ciertos cambios desde esa individualidad sin entender que formamos un todo, ¿no? Entonces, en ese momento, y ahora a lo mejor te lo cuento con estas palabras, no lo entendí así, pero ahora lo entiendo así, si no se crean contextos, recipientes en los que las personas puedan tener conversaciones diferentes, puedan reflexionar de manera diferente, ver cosas de manera diferente, es complicado que pueda haber una transformación en un ser humano que está viviendo desde el miedo y desde el sufrimiento para vivir un poco más desde el amor y desde la confianza y el atreverse a ir más allá de sus miedos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me mueve, ¿no? No necesito que una persona cambie, así como está bien. ¿Por qué va a tener que cambiar? Ahora puede que en su interior sienta una necesidad de cambio y no encuentre ese recipiente en el que poder hacerlo, claro, ¿no? En este caso he decidido hacerlo profesionalmente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque también siento que tiene mucho poder el hacerlo profesionalmente, ¿no? Cuando una persona paga por hacer ese proceso o por participar en un grupo, el nivel de implicación es mucho mayor que si simplemente es, bueno, voy a ver si es gratis, ¿no? Sí. Y bueno, y esto lo hablo abiertamente porque es así. No, es un hecho, es un hecho. A día de hoy vivimos en una sociedad que ha puesto el dinero y el consumismo en un lugar y pues también aprovechamos
de alguna manera ese poder que da para que mucha gente pueda tener también esa transformación, Claro. ¿no? Pero sería hasta pretencioso, y yo creo que eso me Y lo lo llevo a la es. parte de familia, Y lo me lo es. llevo a la familia, que sería pretencioso pretender, valga la redundancia, ¿no? Pretendamos todo. Pretendamos más. Pretender que las familias cambien. No, yo no quiero que las familias cambien, efectivamente, ¿no? Tampoco. Lo que tú has dicho a nivel individual, yo me lo llevo a la parte familiar. Hay dinámicas familiares que desde fuera, y esto lo enlazo con lo que hablábamos al principio de cuando no tienes hijos, ves a aquella familia, la juzgas y dices es que mira lo que hacen o lo que no hacen. Hay familias que desde fuera a mí me puede parecer una dinámica un poco disruptiva o violenta, por ejemplo, ¿no? O irrespetuosa, pero como dinámica funcionan y no tienen ninguna necesidad de cambio. Yo ahí no entro. El problema es cuando esas familias sufren. Claro. Cuando esas familias sufren, cuando los niños tienen problemas, dificultades del tipo que sea, Yo los tenía que padres apuntado, también. Miguel, y te lanzo la pregunta ahora, ¿qué hay? ¿Qué problemas hay que a día de hoy a ti te llamen la atención y que hagan, hostia, empieza a haber mucho sufrimiento en los hogares? Porque hay ciertas cosas que a lo mejor llaman tu atención. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas te llaman a ti la atención? Como síntomas, ¿no? Ya. O como, bueno, no sé si es la palabra síntoma, pero que a ti te dice, joder, hay sufrimiento, ¿no? Porque veo esto. Mira, yo creo que hay una serie de... No sé, según me vengan, que Sí, probablemente sacamos, y de hecho ahora que empezamos con las sesiones iniciales para la formación de cómo hablar, pues en esa sesión inicial voy a hacer un poco esta dinámica para ver lo que a la gente le hace sufrir, ¿no? Pero yo creo que hay un grupo de conductas o situaciones en casa que son las de siempre, las que ha habido siempre. El niño no obedece, la niña no sé qué, que si tira, que si rompe, que si pega, que si insulta, que si, ¿no? Que además no estudia, que además hay que decirle las cosas 20 veces, que además no cuida no sé qué cosas, ¿no? No sé, ¿qué más cosas se te ocurren a ti, Ornella, que como madre también? No me obedece. Que no come lo que tiene que Claro, comer. que me monta el pollo, si son más pequeños en el parque, y si son más mayores me lo montan o fuera o dentro de casa, ¿no? Y porque quieren salir o porque no quieren entrar, o porque no me habla, no me escucha. Exacto, ¿no? Y no sé, y de repente me he enterado que está tonteando con los porros y no sé qué, ¿no? Si estamos hablando de un poquito más mayores. Y esa problemática, que siempre la ha habido, yo creo que hoy, antes a lo mejor, y voy a generalizar también, antes había un modelo educativo muy autoritario. Y entonces ciertas conductas de esas se frenaban en seco por la respuesta que tenía por parte de los padres, muy autoritaria, a través del castigo, del grito, entonces mantenían unos... De la intimidación. De la intimidación, ¿no? Que desde luego no son estrategias respetuosas, porque a nadie nos gusta eso, ¿no? Por lo menos no nos gusta que no lo hagan. Entonces controlaban de alguna manera, ¿no? Y utilizo esa palabra, control. Controlaban esas conductas y las controlaban utilizando el miedo fundamentalmente. Entonces, un niño que hoy no obedece, públicamente se juzga como que el padre no es lo suficientemente autoritario o firme. A mí me la valiera. Con dos, me lo tenían que dejar, iba a decir con 2 hostias esto lo arreglaba yo, ¿no? Me lo tenían que dejar. Cada vez se oye menos eso, también es verdad, pero existe. Entonces, claro, hoy tenemos un poquito más, si quieres, de conciencia del efecto negativo que tiene el ser autoritario, y sobre todo cuando tú lo has vivido, ¿no? Si tú lo has vivido en primera persona, dices, yo en mi vida haré con mi hijo lo que mi padre o mi madre hizo conmigo, ¿no? Y entonces hay un modelo en el que no hay límites. O puede ser que haya un modelo en el que no queramos utilizar el miedo para controlar esta conducta. Y a lo mejor el miedo está en el otro lado. El miedo a que deje creer, miedo a que pase no sé qué. A las consecuencias negativas, además, ¿no? De ponerle límites, etcétera. Ahí está, el miedo pasa, en este caso, En vez a de que los sienta padres. miedo a la otra persona, es yo siento miedo por, ¿no? Lo siento miedo. Y las consecuencias son otras. Las consecuencias son otras. Y la frustración es la misma y el sufrimiento está, ¿no? Y entonces yo creo que hay esa serie de conductas que lo que no hay es habilidades o una actitud de cómo puedo hacer para tener una buena gestión, ¿no? Y además que mis hijos aprendan a
cómo tienen que actuar y cómo no tienen que actuar en estas situaciones, siendo lo suficientemente firme como para que cambien, pero lo suficientemente amable como para que no tengan los efectos negativos de ser firme, ¿no? Solo. Ese equilibrio que siempre, bueno, que Eso es. muchas veces hablas de firmeza y amabilidad. ¿No? Claro. Que combinan maravillosamente, ¿no? Combina maravillosamente. Son como dos alas que si están bien fuertes se puede volar, ¿no? Y cuando una está... Pero para eso necesitas tener una referencia, necesitas tener un modelo. Claro. Tú decías antes, ¿alguien puede cambiar? Sí, pero si está con personas que hacen lo mismo, es difícil que una persona cambie si el modelo es... El contexto, el entorno, define de qué te estás empapando, ¿no? Ahí está. Y ahí es donde antes te preguntaba por la marca familia y para unirlo a recipientes, ¿no? Yo, por unirlo, había apuntado aquí cosillas en el sentido de esos síntomas, ¿no? Porque a veces me hago la pregunta, igual han estado siempre y no hemos sido conscientes de ellos porque ahora les hemos puesto un nombre o porque ahora hay maneras de medirlo o de tal, ¿no? Hablo de trastorno. Es que luego ese es el otro, claro, ese es el otro grupo. Hablo del bullying, hablo de suicidio, hablo de, no sé, que apuntar, las adicciones a la tecnología, que está siendo un grave problema, ¿no? Bueno, todo eso son cosas que están ahí, ¿no? Y que como padre, como madre, como persona adulta que convive con otras personas, vamos a lidiar con ello, ¿no? Entonces, ¿qué tiene eso de marca familia que muchas veces nos hablas? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué significa marca familia? Cuando hablas de eso, claro, cuando yo te digo, hay estas conductas, estas dificultades, estos problemas, ¿no? A mí me gusta hablar de retos. Porque, claro, retos, porque tú tienes una dificultad en tu casa con tu hijo ahora, es un reto de aprendizaje. ¿Cuál es el reto al que nos enfrentamos? Es un reto de aprendizaje, ¿no? Porque yo tengo un problema con mi hija y también me sale a veces la parte de impulsividad, de intentar controlar eso, ¿no? Es un reto de aprendizaje para ella y un reto de aprendizaje para mí y demás. Pero esas cosas son las que digo que es ese pool que lo ha habido siempre y que lo hay y que lo habrá siempre, porque es el trabajo de los niños, ¿no? También hacer eso, también es hacer eso. Es una manera de aprender, claro, ¿no? Ahí está. Ahora, sí es cierto que en la sociedad actual, y probablemente haya muchas variables que influyan, pero en la sociedad actual eso, en un porcentaje importante de casos, se acaba convirtiendo en cuadros más graves, o por lo menos con consecuencias más serias, ¿no? Y ahí, si quieres, podemos entrar en temas de que se le pone la etiqueta, el diagnóstico, ¿no? Y entonces ahora tenemos muchos casos, siempre los ha habido, pero ahora hay muchos más casos, ¿no? De ansiedad, trastornos de la conducta, hiperactividad con atención, o sea, sin déficit de atención o de concentración, ahora que se habla más de esto, además de suicidio, de tristeza, de violencia filioparental, ¿no? Es decir, estos niños que acaban pegando a sus padres, porque yo creo que hay unas variables que son sociales que han cambiado. Porque ahora la sociedad ha cambiado. Es decir, en ese modelo educativo autoritario, la sociedad era otra. Claro. Ha cambiado. Entonces, como ha cambiado, yo creo que ahora las consecuencias que estamos viendo son también otras, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta, mira, va con la marca familia, pero antes de entrar en marca familia, porque he sacado otro tema y me ha venido algo, vale, está lo que sería el problema en los niños, las niñas, adolescentes. ¿Y cuál es el problema de los padres y las madres? ¿Qué le pasa a un...? Claro. Porque esto yo lo veo, ¿no? Y hay mucho desgaste. Como padre, como madre, porque como padre, como madre, no solo tienes tu labor esa, ¿no? Sino tienes la de, pues pareja, si estás viviendo en pareja, o persona trabajadora con su profesión, o, si empiezas a poner la de cosas que coge una persona, son infinitas, ¿no? Sí, tremendo. ¿Qué le empieza a pasar a los padres y a las madres? Claro, hay mucho ese sufrimiento que puede haber en un hogar, ¿no? Antes de entrar en lo que es la marca familia y cómo puede ayudar a eso, ¿no? Bueno, desesperación. Desesperación, menos apoyo, muchas veces hay menos apoyo familiar, de otros adultos de referencia, ¿no? Trabajan todos fuera de casa, un número de horas importantes, ¿no? Llenamos la agenda con actividades de los niños y de los adultos, porque las actividades de los niños al final obligan a los adultos a ir a llevar a los niños y recogerlos y demás, y en fin, hay un montón de cosas en una sociedad en la que se vive con mucha prisa, y esto también sabes tú mucho, ¿no? O sea,
Y esto genera mucho desgaste, mucho sufrimiento, que hace que los padres tiren mucho de la impulsividad, del modo automático, y tiren mucho de lo aprendido, y tiren mucho, ¿no?, de la desesperación, ¿no? Y es un bucle, yo creo que se alimenta. Y la irascibilidad, o incluso ese, pues, vivir con más queriendo controlar aquello, viene también por ese estilo de vida, esa filosofía de vida en la que nos metemos, ¿no? Claro. En la que, bueno, porque independientemente de cómo se manifieste el sufrimiento en el hogar, ¿no? Por llevarlo ahora ya a eso, la marca familia. La marca familia. Mira, la marca familia es un... Bueno, al final quizás es algo efímero, y para mí el concepto de marca familia tiene muchísimo peso cuando es integrado por la propia familia. Cuando la propia familia integra su marca, ahí es donde es potente, ¿no? Es decir, hablamos de recipiente que está construido por una serie de valores, para una serie de principios, para las normas de convivencia. Una manera de comunicarse, una manera de relacionarse dentro de casa. Eso es, ¿no? Y lo que es importante para cada uno de los miembros y cómo se respetan. Es decir, al final es la dinámica que se establece dentro. ¿Puedo decir, voy a hacer una pregunta, sería como la filosofía de una filosofía de vida, ¿no? Es esa... Porque en algo en lo que, bueno, pues incluso ya me has escuchado más veces, ¿no? El estilo de vida es lo que está generando que tengamos unos resultados u otros, ¿no? El estilo de vida, en el contexto en el que estás, pues genera unos resultados u otros, ¿no? Y ese estilo de vida está fundamentado en una filosofía de vida que has mamado. Claro. ¿No? Y cuando hablas de marca familia, por eso te decía, ¿no? Para mí va muy relacionado con ¿qué filosofía has mamado tú y has crecido tú? Claro. Porque esa es lo que era la marca familia. Porque puede haber gente que cree que no, yo soy la marca familia, no, es que la tiene. No, la marca... Te des cuenta o no, la tienes en tu casa. La marca y familia está influyendo a todos los seres que están en esa casa, hasta al perro, y al gato, y a la tortuga. Todos. Todos los seres que están ahí están influidos por la marca familia, ¿no? Incluso un niño que ha crecido en un centro tutelar de menores, que no es esa aquellos hogar y aquellos la marca familia de allí. Tiene la marca familia, claro, con los elementos que la configuran, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en aquellas familias en las que somos conscientes de la marca? La diferencia es que la pongo delante y la utilizo, porque integro a todos los miembros dentro de la familia. Y lo pongo un ejemplo con la mía, ¿no? Es decir, nosotros sacamos el nombre de la marca, lo sacamos un día casualmente hablando de los colores preferidos de cada uno de los elementos, ¿no? De mis hijas, de mi mujer y yo, ¿no? Y entonces, como no coincidían y todos pertenecían al arcoíris, mis hijas dijeron que nos podíamos llamar la familia arcoíris. Desde entonces somos la familia arcoíris. La familia arcoíris tiene una serie de valores y tiene eso, unos principios, tiene una manera de relacionarse. Es como tomar conciencia de lo que ya estaba, ¿no? De lo que ya estaba, porque tomar conciencia de esos valores, tomar conciencia bueno, incluso de con qué nos identificamos. Claro, y esos valores y todo eso es la confluencia de la experiencia mía y de mis raíces, pero también en este caso de la madre, ¿no? Es decir, de mi mujer, que tiene también su influencia. Entonces juntamos y en esas influencias hay una serie de acuerdos. Algunos tácitos, implícitos. En el que vivís, la localidad en la que vivís, la cultura en la que vivís, las costumbres claro, a qué te dedicas, incluso hasta el horario, ¿no? De esa manera generas un recipiente donde en un momento determinado nacieron mis dos hijas. Y establecimos la marca familia, la establecimos conscientemente cuando ellas ya eran mayores, porque antes todavía no había yo pensado en esto. Pero ¿no? ya la había. Pero ya la había. Total, que cuando está la marca familia ahí y hacemos nuestro logo y hacemos nuestra descripción de principios, valores y todas estas cosas que nos definen, la marca familia se hace potente porque cada uno de los miembros la integramos y de repente nos sentimos que pertenecemos. Y una de las necesidades básicas y fundamentales de cualquier persona, ya no digo de los niños, es la necesidad de pertenencia. Y claro, si tú perteneces a esa marca, ¿no? Saber a qué tenerte, perteneces a esa que atenerte también. Eso es. Y entonces, ¿de qué te sirve pertenecer a un grupo? Realmente. ¿De qué te sirve pertenecer? ¿Por qué la gente se agrupa? Mira, antes decías para no adolecer tanto. Para no adolecer tanto, ¿no? El mal de muchos, consuelo de todos. En este caso, a mayores está evidentemente la seguridad, la protección y el cariño. Tres pilares para mí importantísimos en la familia. ¿Cuáles son, perdón? La protección, la seguridad, ¿no? Y el cariño. Es decir, la protección porque le tenemos que dar comida cuando tienen hambre y abrigo cuando tienen cobijo. Eso es. Eso les protege, pero cuidado, no los protejas demasiado.
Esto lo podemos hablar en otro momento, ¿no? Porque nos vamos a la sobreprotección que también tiene. Una cosa es proteger la supervivencia y otra cosa es... Claro, la seguridad es pensando sobre todo en los límites, en que sepan qué pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿no? Y que se vayan enfrentando a cachitos asumibles desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque a lo mejor si no hay límites, el cachito puede ser muy grande y... Un niño sin límites es un niño ansioso. Claro. Muy ansioso, porque no sabe lo que tiene que hacer, no lo puede hacer. Es tan infinito todo, ¿no? Es todo tan infinito, se puede decir así. Entonces, un niño tiene que estar protegido en su justa medida, tiene que sentirse seguro, adaptado a la edad y a la capacidad que tiene en ese momento, y luego tiene que tener cariño todo lo que quieras. Pero no confundamos el cariño con las otras dos cosas, ¿vale? Claro. Es que cariño, te quiero tanto que te tengo que proteger, no te subas ahí. No. No, te tengo que proteger, pero tengo que darte seguridad, pero tengo que dejarte que te subas ahí y yo te voy a coger si te caes, pero tienes que subirte, ¿vale? Bueno, pero esto es otro tema, ¿no? En esta familia tenemos todo eso y cualquier elemento de la familia arcoíris se sabe ahí dentro, Entonces, mientras está todo bien, es maravilloso, pero cuando se está mal, es maravilloso. Porque apelas al recipiente, apelas a la marca familia. Porque si estamos mal, tenemos el referente, que es la marca familia. Y lo tenemos aquí, y encima lo tenemos dibujado, y lo tenemos pegado en la pared. ¿Es el recipiente algo vivo? Dinámico, muy dinámico en el día a día. De hecho, puede entrar y salir elementos. Es decir, la marca familia es algo que se va moldeando, transformando, actualizando. No es algo que, digamos, tú como padre me das a mí que yo soy tu hijo, esta es la marca que heredarás, ¿no? Y la tengo que llevar para mis descendientes, ¿no? Claro. No es eso, ¿no? No es eso. Algo que se va creando, moldeando, dependiendo de con quién me junte, deje de juntar, la cultura, el entorno, el contexto, las personas que llegan, ¿no? Que esas dos personitas que son tus hijas llegaron y cuidado, que no, cada cual es como es, ¿no? Sí, Por supuesto que irá empapándose de cosas que están en ese recipiente, pero también traerá su esencia, digo yo. Claro, pero el recipiente puede ser muy rígido. Puede ser muy rígido, muy duro, puede ser acero. Tiene las consecuencias del acero. O puede ser muy blando, ¿no? Y la consecuencia de un recipiente blando. Entonces, Movilidad, firmeza. Tienes que mezclar eso. Y aún así, cuando hay amabilidad y firmeza, a veces hay grietas, hay agujeros, hay desgastes, hay esconchos. Que forman parte también de la vida, ¿no? Y no es algo a evitar, por decirlo de alguna manera, porque sucederá, sino es algo a aprender cuando sucede, ¿no? Claro, y entonces la marca familia para mí me parece poderosísima, porque pase lo que pase, tienes el referente. Un referente que además lo vas adaptando a las circunstancias, ¿no? Si además te cuestionas que formas parte de una familia siendo completamente novato y te vas formando, ¿vale? También, y te vas formando con grupos de padres, te vas formando con talleres de tal, te vas formando leyendo, te vas formando con una charla a la que vas, abriendo los ojos y mirando. Con un error que cometes que te das cuenta de algo, un acierto que tienes y te das cuenta de algo, ¿no? Claro, todo, ¿no? Te vas formando, se va formando y construyendo actualizando esa marca familia. Entonces mañana pasa algo gordo y sabe cualquiera de los miembros de la familia que tiene el recipiente, ¿no? Claro. Y no vamos a entrar en detalles y ejemplos, pero el efecto que tiene la marca familia en la muerte o la enfermedad de alguien es importantísimo. Claro. En la separación incluso dentro de la pareja es importantísimo, ¿no? Es decir, el problema de salud o de enfermedad de uno de los miembros es importantísimo. El problema de económico en la familia es importantísimo. Es decir, que todo lo que ocurra, sentirse que perteneces a algo que te sustenta, eso es maravilloso. ¿Ocurre de forma natural o hay que meter mucha tensión para dejar que esa marca familia vaya actualizándose, creándose con esa amabilidad y con esa firmeza para poder sostener un espacio para una familia? Pues creo que no podemos generalizar en eso, porque va a depender también de la forma de ser de las personas que forman parte de la familia, ¿no? Porque imagínate que es una pareja y que uno es muy rígido, ¿no?
y el otro no, ¿no? Y de alguna manera queremos cambiar, pero uno es muy resistente al cambio, ¿no? No acepta que las cosas sean de otra manera, ¿no? Entonces puede ser que el adaptar, el ir actualizando la marca familia puede ser complicado, ¿no? Puede a veces ser complicado. Eso depende un poco de los integrantes de la familia, ¿no? Sí. Pero lo que sí tengo muy claro es que si tú eres consciente de la marca familia, ya te cuestionas todo esto que estamos hablando. Entonces, bueno, yo soy muy rígido, a mí me parece que las cosas tienen que ser de otra manera, a mí aquí tal no voy a consentir, que poniéndome en una posición o en un rol de firmeza y de autoridad, ¿no? Pero si me estoy dando cuenta de la marca familia y hablo de ella, necesariamente me voy a cuestionar cosas. Otra cosa es que yo sea más resistente o menos al cambio, o que tenga más o menos ceguera. Pero claro, yo creo que la gente, las familias, no son conscientes de su marca familia aunque exista, y por tanto la ceguera está ahí, ¿no? Un primer paso sería ese, ¿no? Podría ser ese, un buen paso. Darse cuenta de que existe la marca familia. Existe. Aunque tú escuches esto y digas, eso es un rollo que está contando Miguel, existe, ¿no? Existe, Y llámalo como quieras. Esa ceguera, decir, no la veo. Que no la veas no quiere decir que no exista, ¿no? Claro. Y está ahí, la forma de actuar en nuestro hogar, de estar, de cada cual en el hogar y vamos, y en sociedad también existe, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, un programa como, hablabas antes de el cómo hablar, o la consulta de padres. ¿Vale? ¿Cómo ayuda esto a crear esa marca familia o a poder lidiar con los problemas que hablábamos que podemos enfrentarnos o que podemos tener en nuestro hogar, y llevándolo a que esto es un sistema educativo en el que estamos todo el mundo metidos, claro, ¿no? Entonces, mira, si esa parte de educarnos a través de ahí, ¿qué nos aporta? Claro, si tú en un momento determinado te cuestionas participar en un grupo de padres, sea lo que sea, una formación como el cómo hablar, que es digamos como un entrenamiento de 2 meses, ¿no? O participar de un grupo, una escuela de padres, tal, es porque de alguna manera conectas con tu parte honesta de no lo sé todo. Y en mi ser novato, pues como no lo veo, no soy capaz de ver más, pues necesito de otros que me enseñen, y ese modelaje, ¿no? De otras personas. Entonces, por un lado conectas con tu parte de honestidad, ¿no? Segundo, yo creo que en tu sufrimiento, si lo hay, cuando lo compartes, mal de mucho, consuelo de todos. Es decir, drenas. Cuentas tu historia, pero cuentas tu historia en un foro en el que no te van a decir, pues sí, pues yo que tú tenías que, ¿no? Y eso me pasa a mí el doble. No, es un foro donde van a decir, eso también me pasa a mí, ¿qué podemos hacer para cambiar los dos? ¿Vale? Entonces, de alguna manera drenar, pero además ir un poco a lo profundo para ver qué necesidades se nos ocurre. Que esto también tiene una parte de ensayo-error, cuidado, ¿eh? Porque lo que me vale con mi hija no me vale con la segunda. ¿Existe la receta clave para cada cosa? No existe una receta clave. Porque varía en función del niño, del padre, del momento del día, de la edad de uno, de la edad del otro, de tantas circunstancias, ¿no? Por eso es tan complicado, si quieres, esto, porque lo que te vale hoy no te vale mañana, y lo que te vale por la mañana no te vale por la tarde. Entonces, esto es muy complicado. Estos grupos te sirven de espejos. A mí me satisface, realmente me satisface mucho cuando veo en un grupo de padres que un padre o una madre, hablo en general, contesta a otro y dice, pues mira, a mí me pasó algo parecido, yo hice esto y a mí me funcionó, y esa madre o ese padre dice, no se me había ocurrido, voy a probar. Pues por ir cerrándolo y llevándolo un poquito, para no hacer más extenso este podcast, y otro día lo abordamos, ¿no? Cuando una persona acude a un programa como este, entiendo que algo fundamental es la apertura de esa persona a ese ensayo-error, a ese probar, ¿no? Claro. Y si te equivocas, el grupo, ¿no? También digamos que trabaja eso, ¿no? Porque ya se sabe que no siempre las cosas van a funcionar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues el grupo siempre es un recipiente también, ¿no? No digo que sea la marca familia, pero sí que es un recipiente, ¿no? De hecho, la gente nos juntamos en grupos para trabajar mucho, ¿no? En terapia, por ejemplo, porque te ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que es
hoy, especialmente en este momento en el que nos toca vivir, creo que tenemos un recurso maravilloso que es poder juntarnos, bueno, lo que nos permita el COVID, pero es juntarnos para aprender los unos de los otros y cooperar, porque aquí no se trata de a ver quién sufre más, aquí se trata de cómo podemos mejorar, crecer. Dejar de ser islas separadas en nuestros retos y juntarnos para... Y darnos cuenta, pararnos a reflexionar. Pues Miguel, para no alargarlo más, porque tú y yo somos de los que alargan mucho las conversaciones, porque nos gusta mucho hablar y porque creemos, y nos gusta también escuchar, y creemos que estas conversaciones tienen que tener lugar, ¿no? Y hoy, pues mira, no sé cuánto nos hemos extendido, dejar de extender, pero lo hemos hecho desde el corazón. Sí. Agradecimiento, siento agradecimiento por compartir muchas conversaciones conmigo, que a mí me ayudan a ir pues generando este recipiente interior y esos recipientes que a lo mejor creo con otras personas, ¿no? Y hablamos en el otro podcast, paremos, dediquemos tiempo a estas cosas, por supuesto que hablar de cosas, que si el fútbol, por supuesto que también, pero también de cosas que nos atañen a todo el mundo, que es el ámbito de la educación, ¿no? Así que bueno, pues no sé si quieres cerrar con algo. Nada, que cada uno le dé una vuelta a su marca familia, ¿no? Que le dé una vuelta y que saque ideas de ahí, ¿no? Esto tiene más recorrido, pero que yo invito a que todo el mundo, ¿no? que se pare un momentín a pensar en eso, ¿no? Si le parece importante, ¿no? Y desde luego que puede contar con nosotros, ¿no? Que puede contar con nosotros para formar parte de la tribu, ¿no? Que tú decías que es maravilloso, ¿no? Así que muy agradecido también, claro que sí. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. En la próxima, muy bien, hasta luego.